Durante la Segunda Guerra Mundial, más de medio millón de mujeres fueron deportadas a campos de concentración nazis. En estos espacios de exterminio y degradación absoluta, no solo fueron víctimas, también hubo perpetradoras, colaboradoras y cómplices dentro del mismo sistema. Muchas de ellas fueron seleccionadas para trabajos forzados, experimentos médicos o tareas logísticas clave en la maquinaria de muerte. Otras, convertidas en guardianas del régimen, impusieron con brutalidad el terror ideológico del Tercer Reich. El género no ofrecía protección ni excusas, solo roles distintos dentro de una estructura diseñada para eliminar, explotar o controlar. ¿Qué secretos esconde la historia de las mujeres en Auschwitz? ¿Qué tipo de decisiones tomaron dentro de ese sistema? Y sobre todo, ¿cómo fueron juzgadas, castigadas o silenciadas tras el colapso del Reich? El infierno tras el alambre. Mujeres en el sistema de Auschwitz. Entre 1940 y 1945, Auschwitz no solo se convirtió en el símbolo más oscuro del terror nazi, sino en el escenario de una maquinaria de exterminio sin precedentes en la historia moderna. Dentro de este complejo, las mujeres enfrentaron una forma particular de brutalidad, sistemática, calculada y diseñada para destruir no solo sus cuerpos, sino también su identidad como seres humanos. El complejo de Auschwitz se dividía en 3 campos principales interconectados, cada uno con funciones específicas dentro del engranaje mortal del Tercer Reich. Auschwitz I, establecido en mayo de 1940 sobre un antiguo cuartel del ejército polaco, funcionaba como centro administrativo y de detención inicial. Fue aquí donde se realizaron los primeros ensayos con el gas Zyklon B, utilizando prisioneros soviéticos como víctimas experimentales. Auschwitz II-Birkenau, construido a 3 kilómetros del campo original, se convirtió en el verdadero núcleo del sistema de exterminio. Su extensión, equivalente a 175 campos de fútbol, albergaba la mayor parte de las instalaciones letales. 4 crematorios principales con cámaras de gas incorporadas, capaces de asesinar y procesar miles de cuerpos diariamente. La sección femenina de Birkenau, la más extensa de todo el complejo, ocupaba un área delimitada por alambradas electrificadas donde se hacinaban mujeres procedentes de toda Europa. Finalmente, Auschwitz III-Monowitz, creado en octubre de 1942, representaba la fusión perfecta entre exterminio y explotación económica. Adyacente a la planta de caucho sintético de IG Farben, utilizaba prisioneros como mano de obra esclava hasta su agotamiento físico. Más de 200.000 mujeres fueron deportadas a Auschwitz entre 1942 y 1945. La mitad nunca llegó a ser registrada. Fueron enviadas directamente a las cámaras de gas tras descender de los trenes. Las sobrevivientes temporales procedían de prácticamente todos los países ocupados: Polonia, Hungría, Francia, Países Bajos, Grecia, Italia, Yugoslavia y la Unión Soviética, entre otros. Sus orígenes eran tan diversos como las razones de su detención: judías perseguidas por motivos raciales, romaníes consideradas racialmente inferiores, resistentes políticas, lesbianas catalogadas como desviadas e incluso mujeres cuyo único delito fue ayudar a personas perseguidas. La deportación masiva alcanzó su apogeo durante la primavera y verano de 1944, cuando más de 400.000 judíos húngaros fueron transportados a Auschwitz en un periodo de apenas 8 semanas. Más de la mitad eran mujeres y niñas. Para entonces, la maquinaria de exterminio funcionaba con precisión industrial. Podía procesar 12.000 personas diarias desde su llegada hasta la dispersión de sus cenizas en los estanques cercanos. La llegada a Auschwitz marcaba el inicio de un proceso deshumanizador calculado minuciosamente. Tras descender de los vagones de carga donde habían pasado días sin agua ni alimentos suficientes, las mujeres eran separadas de los hombres. Bajo los ladridos de los perros y los gritos de los guardias armados, formaban filas para enfrentar la primera decisión sobre su destino: la selección. Médicos de las SS como Josef Mengele, Heinz Thilo o Fritz Klein decidían, con un simple movimiento de mano, quién viviría temporalmente y quién moriría ese mismo día. El criterio era puramente utilitario: mujeres jóvenes y físicamente fuertes a la izquierda, para trabajos forzados; mujeres embarazadas, ancianas, madres con niños pequeños o enfermas a la derecha, directamente hacia las cámaras de gas.
Estas últimas ni siquiera recibían un número de identificación. Para la administración del campo nunca existieron oficialmente. Los barracones femeninos de Birkenau representaban un nuevo nivel de degradación física. Originalmente diseñados como establos para 52 caballos, cada bloque albergaba entre 600 y 800 mujeres. El hacinamiento era tal que resultaba imposible acostarse completamente durante la noche. Las camas consistían en plataformas de madera donde dormían hasta 8 mujeres en cada nivel, sin colchones ni suficientes mantas, incluso durante los crudos inviernos polacos, cuando la temperatura descendía hasta 20 grados bajo cero. Las condiciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Los bloques carecían de ventanas adecuadas, aislamiento térmico o sistemas de calefacción. Un único barril servía como letrina nocturna para cientos de mujeres, y los servicios externos consistían en largas estructuras con agujeros sobre zanjas abiertas, sin privacidad ni papel higiénico. El acceso al agua era tan limitado que el aseo personal se volvía casi imposible, convirtiendo en lujo el simple acto de lavarse la cara. Estas condiciones creaban el entorno perfecto para la propagación de enfermedades. El tifus, transmitido por los piojos que infestaban uniformes y barracones, causaba más muertes que las propias selecciones en ciertos períodos. La tuberculosis, la disentería, el edema por desnutrición y diversas infecciones cutáneas se propagaban sin control, provocando la muerte lenta de las más débiles. La alimentación apenas merecía tal nombre. La dieta diaria consistía en un líquido negro amargo llamado café por la mañana, una sopa aguada con restos de verduras podridas al mediodía y una porción de pan negro con una fina capa de margarina o mermelada por la noche. El valor calórico total oscilaba entre 700 y 1.300 calorías diarias, mientras que el trabajo forzado requería al menos 2.500 para mantener las funciones corporales básicas. La desnutrición se manifestaba rápidamente. Amenorrea generalizada, pérdida de masa muscular, edemas y, finalmente, el estado conocido como musulmán, término del campo para designar a quienes, reducidos a esqueletos ambulantes, habían perdido toda reacción emocional y estaban próximos a la muerte. El trabajo asignado a las mujeres variaba según las necesidades del campo y la industria asociada. Las más afortunadas trabajaban en las cocinas, lavanderías o talleres de costura dentro del perímetro. Otras eran enviadas a los comandos exteriores, grupos de trabajo forzado en canteras, drenaje de pantanos o construcción, donde la exposición a los elementos y el ritmo implacable causaban un rápido deterioro físico. A partir de 1943, con el incremento de la producción armamentística, muchas prisioneras fueron trasladadas a fábricas como la Weichsel Union Metallwerke, subsidiaria de Krupp. Allí, durante turnos de 12 horas, fabricaban espoletas para proyectiles de artillería en condiciones de seguridad nulas, manipulando sustancias tóxicas sin protección. La disciplina impuesta a las mujeres se basaba en un sistema de terror constante. Las infracciones, reales o imaginarias, recibían castigos extremos, desde permanecer de pie durante horas en la explanada del campo, independientemente del clima, hasta recibir 25 latigazos sobre un caballete especial. Las ejecuciones por intento de fuga o resistencia se realizaban públicamente mediante ahorcamiento o disparos en la nuca, obligando a las demás prisioneras a presenciarlas. Una de las estrategias más perversas del sistema concentracionario fue la creación de jerarquías internas entre las propias víctimas. Las autoridades designaban a prisioneras como capos, jefas de bloque o supervisoras de trabajo. Estas mujeres ejercían un control directo sobre sus compañeras y recibían a cambio pequeños privilegios, raciones adicionales, mejor alojamiento o simplemente la posibilidad de sobrevivir un día más. Experimentos sin piedad. Las mujeres víctimas de la ciencia nazi. Bajo la cobertura de una supuesta investigación médica, los doctores del Tercer Reich utilizaron cuerpos femeninos como material desechable para probar teorías raciales, desarrollar métodos de esterilización masiva y ensayar nuevos medicamentos sin consideración alguna por el sufrimiento humano. En este universo médico distorsionado, 3 nombres destacaron por su implicación directa en experimentos sobre mujeres: Karl Klauberg, Horst Schumann y Joseph Mengele. Cada uno operaba con total autonomía dentro del sistema concentracionario, respaldados por la jerarquía nazi
y financiados por la industria farmacéutica alemana. Karl Klauberg, ginecólogo de renombre antes de su asociación con el régimen nazi, llegó a Auschwitz en 1942 con un objetivo específico: desarrollar un método de esterilización masiva no quirúrgico que pudiera aplicarse eficientemente a millones de mujeres racialmente indeseables. Tras recibir autorización directa de Heinrich Himmler, estableció su laboratorio en el bloque 10 de Auschwitz-Birkenau, donde inyectaba sustancias químicas irritantes como formaldehído, yodo y nitrato de plata directamente en los úteros de mujeres judías y romaníes sin anestesia. Estas sustancias provocaban inflamaciones severas que obstruían permanentemente las trompas de falopio. En sus informes a Himmler, Klauberg alardeaba de que un equipo de 10 médicos utilizando su técnica podría esterilizar 1000 mujeres diariamente, una industrialización del control reproductivo perfectamente alineada con los objetivos de ingeniería racial del Tercer Reich. Paralelamente, Horst Schumann experimentaba con la esterilización mediante radiación. Su método consistía en exponer los órganos reproductivos de hombres y mujeres a dosis masivas de rayos X, sin protección alguna, seguido por la extracción quirúrgica de ovarios y testículos para estudiar los efectos histológicos, generalmente sin anestesia y con instrumentos no esterilizados. El atractivo de este método para el régimen era su potencial aplicación encubierta. Permitiría esterilizar grandes grupos sin que los afectados fueran conscientes hasta años después. Joseph Mengele, el tristemente célebre Ángel de la Muerte, aunque conocido principalmente por sus investigaciones con gemelos, dedicó considerable atención a mujeres embarazadas, romaníes y aquellas con características físicas que consideraba anormales. Seleccionaba personalmente a sus sujetos en la rampa de llegada, inducía partos prematuros para estudios anatómicos comparativos, inyectaba tintes en los ojos para intentar azularlos conforme al ideal ario y realizaba transfusiones cruzadas entre gemelas no emparentadas. Sus investigaciones carecían de valor científico real, no seguían protocolos, no mantenían grupos de control adecuados y estaban diseñadas para confirmar prejuicios raciales preexistentes. Estos 3 médicos formaban parte de un programa sistemático que respondía a objetivos concretos: control demográfico de poblaciones indeseables, justificación pseudocientífica de teorías de superioridad racial y desarrollo de productos farmacéuticos usando sujetos humanos disponibles sin restricciones éticas ni legales. Los métodos empleados combinaban crueldad calculada con eficiencia burocrática. Las mujeres seleccionadas eran categorizadas como material experimental, sus cuerpos reducidos a reservorios de órganos, fluidos y tejidos para análisis. Los procedimientos más comunes incluían inyecciones intrauterinas de sustancias cáusticas, exposición a radiación ionizante, extirpación quirúrgica de órganos reproductivos, inoculación deliberada de enfermedades como tifus o malaria y administración experimental de compuestos farmacéuticos en desarrollo. El dolor causado era tan intenso que muchas víctimas perdían el conocimiento. Otras desarrollaban infecciones masivas que provocaban la muerte en días. Quienes sobrevivían quedaban con secuelas permanentes: esterilidad, dolor crónico, desfiguraciones y daños neurológicos irreversibles. Una dimensión particularmente perturbadora fue la participación activa de corporaciones farmacéuticas alemanas. Empresas como IG Farben, conglomerado que incluía a Bayer, Hoechst y BASF, mantenían acuerdos formales con la administración de Auschwitz. Los archivos históricos revelan que Bayer compraba grupos específicos de prisioneras para probar medicamentos en desarrollo, pagando aproximadamente 170 Reichsmarks por persona. Un informe interno recuperado después de la guerra señala con frialdad clínica: los sujetos murieron durante el ensayo. Solicitamos envío de otro lote. Esta colaboración permitía a las empresas farmacéuticas acelerar el desarrollo de productos comerciales sin las restricciones legales y éticas que habrían enfrentado en condiciones normales. Las mujeres seleccionadas para estos experimentos eran alojadas principalmente en el bloque 10 de Auschwitz-Birkenau, un edificio de 2 plantas aislado del resto del campo mediante altos muros y con ventanas cubiertas para impedir la visión desde el exterior. Este espacio funcionaba como laboratorio humano permanente.
administrado por doctores SS, enfermeras alemanas y prisioneras con formación médica forzadas a participar bajo amenaza de muerte. Las víctimas rara vez abandonaban el edificio excepto para ser trasladadas al crematorio cuando los experimentos concluían o cuando su deterioro físico las volvía inútiles para investigaciones adicionales. A pesar de los esfuerzos por destruir evidencias antes de la liberación del campo, se recuperó documentación significativa, fichas médicas detalladas con fotografías y mediciones antropométricas, registros de reacciones a tratamientos, informes de autopsia, fotografías de procedimientos, muestras biológicas conservadas en formol y correspondencia entre los médicos y diversas instituciones científicas alemanas. Estos archivos documentan con precisión clínica la magnitud del horror. De aproximadamente 3.000 mujeres que pasaron por el bloque 10, la tasa de mortalidad oscilaba entre 65% y 85%, dependiendo del tipo de experimento. Ángeles de la muerte, las guardianas SS de Auschwitz. La maquinaria de muerte en Auschwitz no funcionaba exclusivamente con manos masculinas. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 200 mujeres alemanas sirvieron como Aufseherinnen o guardianas SS en el complejo. Estas mujeres, lejos de suavizar el régimen concentracionario con una supuesta sensibilidad femenina, se convirtieron en ejecutoras tan implacables como sus contrapartes masculinas, demostrando que la brutalidad del sistema nazi trascendía las barreras de género. El reclutamiento de guardianas se intensificó en 1942, cuando la expansión del sistema concentracionario coincidió con el incremento de necesidades militares en los frentes de batalla. Las candidatas provenían principalmente de la clase trabajadora y pequeña burguesía alemana, oficinistas, dependientas, enfermeras y amas de casa. Pocas tenían formación superior o experiencia previa con estructuras militarizadas, pero todas pasaban por un adoctrinamiento ideológico intensivo en el campo de entrenamiento de Ravensbrück. Durante aproximadamente 2 meses recibían formación sobre la ideología nacionalsocialista, técnicas de vigilancia y métodos disciplinarios. Aprendían a manejar el látigo, realizar registros corporales, detectar objetos prohibidos y participar en selecciones. Las más eficientes eran destinadas a Auschwitz-Birkenau, donde operaba la sección femenina más grande del sistema concentracionario nazi. Dentro de Auschwitz, las guardianas se integraban en una estructura jerárquica definida. En la cúspide se encontraba la Oberaufseherin o jefa de guardianas, posición ocupada principalmente por María Mandel. Bajo su mando operaban las Rapportführerinnen, oficiales de informes, las Blockführerinnen, jefas de barracón, y las Kommandoführerinnen, supervisoras de grupos de trabajo. Aunque no formaban parte oficial de las SS, organización que solo admitía hombres, operaban bajo su autoridad directa. No portaban armas de fuego, pero disponían de látigos, porras y perros adiestrados como instrumentos de control. Las funciones cotidianas de las guardianas abarcaban todos los aspectos del campo. Supervisaban los recuentos matutinos y nocturnos donde las prisioneras permanecían inmóviles durante horas independientemente del clima. Escoltaban los comandos de trabajo hacia fábricas o canteras, manteniendo un ritmo agotador. Vigilaban la distribución de comida y realizaban inspecciones sorpresa en barracones. Su papel más siniestro se manifestaba durante las selecciones, donde obligaban a las mujeres a desnudarse completamente para la inspección médica y posteriormente escoltaban a las seleccionadas hacia las cámaras de gas. De entre todas las guardianas que sirvieron en Auschwitz, Irma Grese se convirtió en símbolo de esta brutalidad femenina. Nacida en 1923, ingresó a los servicios de las SS con apenas 19 años tras un intento fallido de formarse como enfermera. En Auschwitz-Birkenau ascendió rápidamente hasta convertirse en supervisora del campo femenino, donde desarrolló métodos propios de tortura. Grese utilizaba un látigo hecho a medida con el que golpeaba principalmente los senos y genitales de las prisioneras. Sus botas, confeccionadas por zapateros prisioneros, tenían refuerzos metálicos en las puntas para maximizar el daño. Seleccionaba regularmente a mujeres jóvenes y atractivas para humillaciones particulares, en lo que parecía una mezcla de sadismo y celos.
Los testimonios posguerra describen su placer visible ante el sufrimiento ajeno y su presencia voluntaria en ejecuciones. Su juventud y apariencia nórdica contrastaban dramáticamente con su comportamiento, lo que le valió el apodo de «hermosa bestia» entre las prisioneras. María Mandel representaba un tipo diferente de crueldad, sistemática, fría y burocrática. Nacida en 1912, tenía más edad y experiencia que la mayoría de guardianas. Antes de llegar a Auschwitz, en 1942, había servido en Lichtenburg y Ravensbrück, donde perfeccionó sus métodos administrativos. Mantenía una apariencia profesional y distante, rara vez participando personalmente en golpizas, pero firmaba rutinariamente órdenes de castigo que resultaban en torturas o muertes. Su especialidad era la selección. Con un simple gesto determinaba quién viviría o moriría. Se estima que más de 500.000 mujeres fueron enviadas a las cámaras de gas bajo su supervisión directa. Una de sus iniciativas más perturbadoras fue la creación de la Orquesta Femenina de Auschwitz, un conjunto de prisioneras músicas que tocaban mientras los transportes llegaban o mientras las columnas de trabajadoras marchaban hacia las fábricas. Esta yuxtaposición de música clásica y exterminio masivo ejemplificaba la perversión cultural del nazismo. El atuendo de las guardianas constituía un elemento importante de su autoridad. No vestían el uniforme negro de las SS, reservado para hombres, sino un uniforme gris azulado que consistía en falda hasta la rodilla, blusa, chaqueta cruzada y gorra. Llevaban insignias que indicaban su rango y el emblema del águila con la esvástica. Muchas complementaban este uniforme básico con botas de cuero negro hasta la rodilla y guantes a juego, creando una estética intimidante. El bastón o fusta que portaban fungía como extensión física de su poder y como instrumento de castigo inmediato. La transformación de ciudadanas ordinarias en guardianas brutales revela el poder de la ideología y el entorno institucional para moldear el comportamiento humano. Diversos factores contribuyeron a esta metamorfosis moral. El adoctrinamiento ideológico intensivo que normalizaba la violencia contra enemigos del Reich. La estructura jerárquica que diluía la responsabilidad individual, el aislamiento geográfico y social que creaba un universo con normas propias, el poder absoluto sobre seres deshumanizados y un sistema de incentivos que premiaba la crueldad y castigaba la compasión. Las guardianas no solo cumplían órdenes, sino que desarrollaban iniciativas propias para demostrar lealtad y eficiencia. Competían entre ellas para ganar aprobación de superiores, diseñaban castigos innovadores y aseguraban que sus subordinadas ejecutaran las medidas más severas. Esta competencia interna radicalizaba constantemente el sistema, llevándolo hacia niveles cada vez más extremos de violencia. El mito posguerra de que las mujeres participaron en el sistema nazi solo bajo coacción o ignorancia ha sido completamente desmentido por la evidencia histórica. Las Aufseherinnen de Auschwitz no eran autómatas sin voluntad, sino agentes activas que eligieron repetidamente la crueldad cuando tenían otras opciones disponibles. Existen documentados casos de guardianas que solicitaron traslados o moderaron su comportamiento sin sufrir consecuencias graves, demostrando que existía un margen de elección incluso dentro del sistema. Con la aproximación del Ejército Rojo en enero de 1945, las guardianas participaron en la evacuación del campo y las tristemente célebres marchas de la muerte hacia el oeste. Miles de prisioneras débiles y enfermas fueron obligadas a caminar en condiciones invernales extremas, sin alimentación ni abrigo adecuados. Las guardianas, temiendo ser capturadas con el campo en funcionamiento, se ensañaron particularmente durante esta fase final, ejecutando sumariamente a quienes no podían mantener el paso. Tras la derrota nazi, muchas guardianas intentaron desaparecer entre la población civil alemana, cambiando sus nombres y destruyendo uniformes e identificaciones. Sin embargo, los esfuerzos sistemáticos de las fuerzas aliadas, combinados con testimonios de supervivientes, permitieron identificar y capturar a las principales responsables, quienes enfrentarían posteriormente la justicia en diversos tribunales internacionales y nacionales. Entre el amor y la orden, relaciones prohibidas en Auschwitz. En el rígido universo de Auschwitz, donde cada aspecto de la existencia estaba regulado por la ideología racial nazi, las relaciones personales entre guardianes y prisioneras
constituían una de las más severas transgresiones posibles. Las leyes de Nuremberg de 1935 habían criminalizado explícitamente el contacto íntimo entre arios y judíos, calificándolo como contaminación racial, Rassenschande, y castigándolo con penas que podían llegar hasta la muerte. Dentro del sistema concentracionario, estas prohibiciones adquirían mayor severidad aún, creando un marco donde cualquier vínculo personal cruzaba múltiples líneas prohibidas. La segregación racial representaba el núcleo ideológico del nazismo. El régimen había construido toda su legitimidad sobre la supuesta necesidad de proteger la pureza de la sangre alemana contra influencias corruptoras, particularmente judías. Heinrich Himmler, como Reichsführer SS, había emitido directivas específicas prohibiendo cualquier trato personal entre miembros de las SS y prisioneros, especialmente si estos pertenecían a razas inferiores. Estas órdenes no solo reflejaban preocupaciones sobre disciplina militar, sino que materializaban la visión eugenésica del régimen. El personal de Auschwitz recibía instrucciones explícitas durante su formación. Los prisioneros debían ser tratados como objetos, no como seres humanos. Cualquier empatía o trato preferencial sería considerado una traición ideológica y una falta disciplinaria grave. Estas normas eran regularmente reforzadas mediante reuniones informativas, inspecciones sorpresa y un sistema de vigilancia interna donde los propios guardias se controlaban mutuamente. Sin embargo, la realidad cotidiana del campo generaba situaciones donde estas barreras se difuminaban. Los miembros del personal SS y las prisioneras coexistían en espacios compartidos durante largos periodos. En ciertos sectores, como las oficinas administrativas, los talleres de confección o la lavandería del personal, el contacto regular y menos vigilado creaba oportunidades para interacciones no reguladas. Este fue el contexto donde surgieron varios casos documentados de relaciones que, aun desarrollándose bajo condiciones extremas de desigualdad, desafiaban las estrictas prohibiciones raciales del sistema. El caso más extensamente documentado es el de Franz Wunsch y Helena Citronova, una historia que emergió durante los juicios de posguerra y que ilustra las complejidades morales y emocionales que podían surgir incluso en el entorno más deshumanizante. Wunsch, un austríaco nacido en 1922, se unió a las SS tras el Anschluss y fue destinado a Auschwitz en 1941. Como Unterscharführer, sargento, fue asignado al llamado Comando Canada, la sección donde se clasificaban las posesiones confiscadas a los deportados. Helena Citronova, una joven judía eslovaca nacida en 1922, llegó a Auschwitz en 1942 en uno de los primeros transportes desde Eslovaquia. Tras sobrevivir a la selección inicial, fue asignada también al Comando Canada, donde las condiciones, aunque terribles, eran ligeramente mejores que en otras secciones del campo. El trabajo en interiores, el acceso ocasional a ropa o alimentos escondidos entre las pertenencias confiscadas, y la menor exposición a los elementos mejoraban marginalmente las probabilidades de supervivencia. El primer contacto significativo entre ambos ocurrió durante una celebración de cumpleaños de un oficial SS en 1942. Helena, que había sido cantante antes de su deportación, fue obligada a interpretar canciones para entretener al personal. Su voz captó la atención de Wunsch, quien comenzó a mostrarle un trato diferencial. Raciones adicionales, exención ocasional de tareas más duras, protección frente a otros guardias. Esta situación se intensificó en 1943, cuando un nuevo transporte trajo a Auschwitz a la hermana de Helena, Rosa, junto con sus 2 hijos pequeños y su marido. Siguiendo el protocolo habitual, los niños y el esposo fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Desesperada, Helena escribió una nota a Wunsch implorando por la vida de su hermana. En un acto extraordinario dentro del sistema, Wunsch localizó a Rosa entre las seleccionadas para el exterminio y logró transferirla al Comando Canada, salvándola de la muerte inmediata. Este acto, que contravenía directamente la cadena de mando y los protocolos del campo, evidenció un vínculo que trascendía la relación habitual entre guardia y prisionera. En los siguientes meses, Wunsch continuó protegiendo a ambas hermanas, proporcionándoles comida adicional y asignándolas a labores menos exigentes. Otros guardias y prisioneras notaron esta situación, generando tensiones y sospechas.
El propio Wunsch fue advertido varias veces por sus superiores sobre su comportamiento impropio. La verdadera naturaleza de la relación entre Wunsch y Helena ha sido objeto de debate histórico. Durante el juicio de Wunsch en Viena en 1972, Helena testificó que él había expresado sentimientos románticos hacia ella, pero que la relación nunca se consumó físicamente. Relató cómo él le confesó que deseaba que la guerra terminara para llevarla a casa con su madre. En el campo, incluso estas expresiones de afecto representaban una transgresión radical de las normas raciales e institucionales. Lo que hace este caso particularmente significativo es su documentación posterior. Tras la guerra, Wunsch fue juzgado por su participación en Auschwitz. Helena y su hermana Rosa testificaron a su favor, describiendo cómo las había protegido a riesgo de su propia seguridad. Aunque había participado en el aparato de exterminio, el tribunal consideró estas acciones como circunstancias atenuantes. Wunsch fue sentenciado a prisión, pero recibió una pena considerablemente más leve que otros oficiales SS de rango similar. El caso Wunsch-Citronova no fue único, aunque sí excepcional por su documentación extensa. Los archivos del campo y los testimonios posguerra mencionan otras situaciones similares, aunque con menos detalles. Un SS identificado como Alois H. a campo tras descubrirse que entregaba regularmente comida a una prisionera polaca. Un funcionario administrativo, Wilhelm R., fue degradado y enviado al frente ruso después de que sus colegas informaran sobre un comportamiento demasiado familiar con una prisionera judía que trabajaba en las oficinas. La respuesta oficial a estas transgresiones variaba según las circunstancias, la posición jerárquica del implicado y las conexiones que pudiera tener. Las sanciones documentadas incluían traslados disciplinarios a unidades de combate en el frente, degradación y pérdida de privilegios, detención en instalaciones de la SS y, en casos graves, procesos formales por deshonra racial que podían resultar en largas condenas de prisión o incluso ejecución. Para las prisioneras implicadas, las consecuencias eran invariablemente más severas. A diferencia del personal SS, que podía manipular el sistema burocrático o recibir protección de superiores, las prisioneras carecían completamente de derechos dentro del campo. Las sanciones habituales incluían traslado a secciones de castigo, asignación a trabajos mortales, castigos físicos públicos y, en casos que involucraban relaciones sexuales con personal alemán, especialmente siendo judías, la ejecución era la respuesta habitual. Es crucial analizar estas relaciones desde la perspectiva del desequilibrio estructural de poder. En Auschwitz, los miembros de las SS disponían literalmente de la vida y muerte de las prisioneras. Conceptos como consentimiento o voluntariedad pierden significado tradicional. Cualquier relación se desarrollaba bajo coacción implícita o explícita, independientemente de las intenciones o sentimientos del guardia involucrado. Para las prisioneras, estas relaciones representaban principalmente estrategias de supervivencia. En un entorno diseñado para el exterminio, donde la muerte era el horizonte predeterminado, establecer conexiones con personas con poder podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una ración extra de comida, una manta adicional durante el invierno o simplemente evitar ser seleccionada para las cámaras de gas constituían ventajas cruciales. Incluso en casos donde surgieron sentimientos genuinos, como posiblemente ocurrió con Helena Citronova, estos se desarrollaban en un contexto profundamente distorsionado. La gratitud por actos básicos de humanidad, la dependencia absoluta y el aislamiento extremo creaban dinámicas psicológicas complejas que no pueden equipararse a relaciones en circunstancias normales. La resistencia invisible, mujeres en el Sonderkommando y rebeliones. En Auschwitz-Birkenau, donde el poder nazi parecía absoluto, surgió uno de los actos de resistencia más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de octubre de 1944, mientras el Tercer Reich comenzaba a derrumbarse en los frentes de batalla, un grupo de prisioneros del Sonderkommando logró lo impensable: destruir parcialmente el crematorio cuarto y matar a varios guardias SS antes de ser aplastados. Esta rebelión,
la única insurrección armada exitosa dentro de un campo de exterminio nazi, no habría sido posible sin la participación crucial de un grupo de mujeres prisioneras cuyo papel ha permanecido frecuentemente en segundo plano en las narrativas históricas. El término Sonderkommando o Comando Especial designaba a grupos de prisioneros judíos forzados a realizar las tareas más horrendas del proceso de exterminio: guiar a las víctimas hacia las cámaras de gas, extraer los cadáveres después del gaseamiento, arrancar dientes de oro, cortar cabello para uso industrial, transportar los cuerpos a los hornos crematorios y eliminar las cenizas en ríos y estanques cercanos. Estos hombres no eran colaboradores voluntarios, sino personas seleccionadas bajo amenaza de muerte inmediata, obligadas a procesar los cuerpos de sus propios compatriotas y familiares. La administración SS mantenía a estos prisioneros en condiciones de aislamiento extremo. Vivían en barracones separados, frecuentemente encadenados durante la noche, sin contacto con el resto del campo. Recibían mejores raciones no como privilegio, sino como necesidad operativa para mantener la fuerza física requerida para su macabra labor. La característica más perturbadora del sistema era su temporalidad predeterminada. Las SS eliminaban periódicamente a estos grupos completos para borrar testigos directos del exterminio. Los miembros del Sonderkommando sabían que, independientemente de su obediencia, serían ejecutados tras 3 o 4 meses de servicio. Esta certeza de muerte inminente creaba una situación psicológica única, donde la rebelión, aunque aparentemente suicida, se convertía en la única forma de morir con dignidad. Para octubre de 1944, los hombres del Sonderkommando habían comenzado a organizar una insurrección, pero enfrentaban obstáculos aparentemente insuperables, carecían de armas, estaban constantemente vigilados y sus instalaciones se encontraban en el perímetro más controlado del campo. Es aquí donde el papel de las mujeres prisioneras se volvió decisivo. A pocos kilómetros de los crematorios funcionaba la fábrica de municiones Weichsel Union Metallwerke, una subsidiaria de Krupp donde cientos de mujeres prisioneras trabajaban en turnos agotadores fabricando material bélico para el Reich. Bajo vigilancia constante, pero menos intensiva que en el campo principal, algunas de estas mujeres tenían acceso a pólvora para cargas explosivas, un material extremadamente vigilado pero esencial para cualquier intento de rebelión. 4 mujeres destacaron en esta operación clandestina: Roja Robota, Ala Gertner, Regina Safirstein y Esther Weisblum. Roja, una judía polaca nacida en Ciechanów, había sido activa en organizaciones sionistas juveniles antes de la guerra y mantenía contactos con movimientos de resistencia dentro del campo. Como supervisora en el almacén de ropa de mujeres asesinadas, tenía cierta libertad de movimiento que resultaría crucial. Ala, Regina y Esther trabajaban directamente en la fábrica de municiones, en posiciones que les permitían acceso limitado a pequeñas cantidades de explosivos. Durante meses, estas mujeres desarrollaron un sistema ingenioso para extraer y contrabandear pólvora. Escondían minúsculas cantidades en costuras de ropa, faldones de blusas y hasta en las cavidades de sus cuerpos durante las inspecciones. La pólvora era transferida a través de una cadena de intermediarios hasta llegar al barracón del Sonderkommando, donde era almacenada en latas de conserva vacías y trapos humedecidos para prevenir explosiones accidentales. El riesgo que asumían estas mujeres era incalculable. El descubrimiento de incluso una cantidad mínima de pólvora habría resultado en tortura para obtener nombres y ejecución pública para las implicadas y cualquier persona relacionada con ellas. La comunicación entre los miembros del Sonderkommando y las mujeres de la fábrica ejemplificaba la creatividad de la resistencia. Utilizaban mensajes ocultos en basura, señales durante los desplazamientos de trabajo y ocasionalmente notas escritas en yiddish o polaco escondidas en costuras de ropa que pasaban por la lavandería del campo. El 7 de octubre de 1944, la conspiración fue precipitada por la llegada de órdenes para trasladar a 300 miembros del Sonderkommando. Por experiencia sabían que traslado significaba ejecución inminente. La insurrección, planificada originalmente para una fecha posterior, tuvo que adelantarse. Utilizando las granadas improvisadas fabricadas con la pólvora contrabandeada, atacaron a los guardias del crematorio 4 y detonaron una carga en el horno principal, inutilizándolo parcialmente. La rebelión se extendió rápidamente.
En el caos inicial, los prisioneros del crematorio 2 también se levantaron, utilizando herramientas como armas improvisadas. La Unterscharführer SS Willy Fries fue asesinado, mientras otros guardias resultaron heridos. Un pequeño grupo de prisioneros logró cortar las alambradas y escapar temporalmente, aunque fueron recapturados y ejecutados en los días siguientes. La respuesta de las SS fue inmediata y brutal. Refuerzos armados rodearon los crematorios y suprimieron el levantamiento en cuestión de horas. Aproximadamente 250 miembros del Sonderkommando fueron ejecutados en el lugar o en los días siguientes. Sin embargo, el crematorio 4 quedó dañado significativamente y nunca volvió a operar a plena capacidad, reduciendo la capacidad de exterminio del campo en un momento crítico cuando los nazis aceleraban las ejecuciones ante el avance soviético. Después de sofocar la rebelión, las SS iniciaron una investigación exhaustiva para identificar a todos los participantes, especialmente los proveedores de explosivos. Mediante torturas sistemáticas, interrogatorios y delaciones forzadas, eventualmente identificaron a las 4 mujeres principales involucradas en el contrabando de pólvora. Rosa Robota fue arrestada primero, seguida de Ala Gertner, Regina Saphirstein y Esther Weisblum. Fueron trasladadas al temido bloque 11 de Auschwitz I, conocido como el Bloque de la Muerte, donde el departamento político, Gestapo del campo, conducía interrogatorios y torturas. Durante semanas fueron sometidas a brutales sesiones para extraer nombres de otros colaboradores. A pesar del sufrimiento extremo, lograron proteger a numerosos cómplices al limitar sus confesiones y asumir la mayor parte de la responsabilidad. El 6 de enero de 1945, apenas semanas antes de la liberación del campo por tropas soviéticas, las 4 mujeres fueron ahorcadas públicamente. La ejecución se realizó en la última Appell, formación, del campo femenino, con miles de prisioneras obligadas a presenciarla como advertencia final. Según reportes posteriores, las últimas palabras de Rosa Robota fueron Nekamah, venganza en hebreo, un grito que simbolizaba la determinación de resistir hasta el último aliento. La revuelta del Sonderkommando está ampliamente documentada en diversas fuentes. Los informes alemanes inmediatos, recuperados tras la guerra, mencionan un motín que requirió medidas especiales e incluyen listas de bajas y daños estructurales. La investigación soviética tras la liberación del campo documentó los daños al crematorio 4 y recuperó restos de artefactos explosivos improvisados. Adicionalmente, varios documentos enterrados por miembros del Sonderkommando fueron descubiertos en los años posteriores a la guerra, confirmando detalles de la planificación y ejecución del levantamiento. Los mapas y planos de Auschwitz-Birkenau muestran la significativa distancia entre la fábrica de municiones y los crematorios, destacando el extraordinario esfuerzo logístico que supuso el contrabando de materiales explosivos a través de múltiples puntos de control. El crematorio 4 estaba ubicado en el extremo occidental de Birkenau, mientras que la fábrica se encontraba al este del complejo principal, lo que implicaba transportar la pólvora a través de prácticamente todo el perímetro del campo. El significado de esta rebelión trasciende su limitado éxito militar. Representó un acto de afirmación humana en el centro mismo de un sistema diseñado para negar toda humanidad a sus víctimas. Demostró que incluso en condiciones de opresión extrema y ante la muerte segura, la resistencia era posible. Cada gramo de pólvora contrabandeado, cada mensaje secreto intercambiado, cada granada improvisada, constituía una negación de la pretensión nazi de control absoluto. La contribución femenina a la resistencia en Auschwitz no se limitó al contrabando de explosivos. Existieron otras formas de oposición, menos dramáticas, pero igualmente significativas en el contexto del campo. Muchas mujeres participaron en redes de apoyo mutuo que compartían alimentos, medicinas o información, contraviniendo la lógica individualista que el sistema intentaba imponer. Algunas arriesgaron sus vidas para documentar crímenes, como las integrantes del grupo Cracova, que mantenían registros secretos de experimentos médicos, o las trabajadoras administrativas que copiaban documentos para uso posterior en juicios. La resistencia cultural fue igualmente importante. Prisioneras con formación educativa organizaban sesiones clandestinas donde recitaban poesía, enseñaban idiomas o discutían literatura,
preservando un espacio mental independiente del control nazi. Estas actividades, aunque aparentemente pequeñas, representaban una afirmación de identidad y humanidad en un entorno diseñado para destruir ambas. Después de Auschwitz, juicios, veredictos y condenas. Con la derrota del Tercer Reich en mayo de 1945, los crímenes cometidos en Auschwitz-Birkenau emergieron gradualmente ante la conciencia mundial. Para las potencias aliadas y los estados recién liberados, se presentaba un desafío sin precedentes. ¿Cómo aplicar la justicia a crímenes de tal magnitud? ¿Qué marco legal podía abarcar el asesinato industrializado de millones? Y específicamente, ¿cómo procesar judicialmente a las mujeres que habían participado activamente en estos crímenes? Entre 1945 y 1949 se desarrollaron diversos procesos judiciales contra el personal femenino de Auschwitz, implementando distintos marcos legales según la jurisdicción, los acusados específicos y las pruebas disponibles. Estos juicios no solo buscaban castigar a perpetradoras individuales, sino también establecer un registro histórico y crear precedentes legales para futuros casos de crímenes contra la humanidad. Uno de los procesos más significativos fue el llamado Juicio de Auschwitz, celebrado en Cracovia, Polonia, entre noviembre y diciembre de 1947. El Tribunal Nacional Supremo polaco procesó a 40 antiguos miembros del personal del campo, incluyendo a 6 mujeres que habían servido como guardianas SS. Las acusadas enfrentaban cargos por participación en el aparato criminal del campo, selección de prisioneros para el exterminio, aplicación de castigos mortales y complicidad en el genocidio. El tribunal aplicó un marco legal que combinaba el derecho polaco tradicional con principios emergentes del derecho internacional sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre las acusadas más notorias se encontraba Maria Mandl, quien había servido como Oberaufseherin del campo femenino en Birkenau. El tribunal la encontró culpable de todos los cargos y la condenó a muerte. La sentencia fue ejecutada mediante ahorcamiento el 24 de enero de 1948 en la prisión de Montelupich, en Cracovia. Therese Brandl, otra guardiana procesada en Cracovia, había servido tanto en Auschwitz como en otros campos. Los registros judiciales documentan su participación directa en selecciones y en la administración de castigos físicos que frecuentemente resultaban fatales. Brandl fue igualmente condenada a muerte y ejecutada junto con Mandl. Louise Dance, quien había servido como supervisora de barracón en Birkenau, enfrentó cargos similares, pero recibió una sentencia de cadena perpetua debido a pruebas menos concluyentes sobre su participación directa en asesinatos. Tras cumplir aproximadamente 10 años, fue liberada en 1957 por razones médicas, una decisión que generó considerable controversia en Polonia. El proceso judicial en Cracovia estableció importantes precedentes. Rechazó el argumento de que las mujeres habían sido meras subordinadas siguiendo órdenes, afirmando que incluso en estructuras jerárquicas existía espacio para decisiones morales individuales. Documentó meticulosamente cómo las guardianas frecuentemente excedían sus instrucciones oficiales, desarrollando métodos propios de brutalidad, y estableció que los crímenes cometidos en Auschwitz constituían una categoría especial que trascendía delitos comunes. Paralelamente, en Lüneburg, Alemania, se desarrollaba el juicio de Bergen-Belsen, 17 de septiembre, 17 de noviembre de 1945, conducido por un tribunal militar británico. Aunque centrado en crímenes cometidos en Bergen-Belsen, este proceso incluyó cargos por acciones en Auschwitz, ya que muchos miembros del personal fueron transferidos entre ambos campos durante las evacuaciones de 1944 a 1945. Irma Grese fue la acusada central de este juicio. El tribunal la encontró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, condenándola a muerte. Fue ejecutada mediante ahorcamiento el 13 de diciembre de 1945 en la prisión de Hamelin. A los 22 años, Grese se convirtió en la criminal de guerra ejecutada más joven bajo la ley internacional moderna. El proceso judicial británico enfatizó particularmente la documentación visual y material de los crímenes. Se presentaron fotografías oficiales de las acusadas en funciones, uniformes SS recuperados y armas utilizadas para castigos.
Esta aproximación forense sentó precedentes importantes para futuros tribunales de crímenes de guerra, estableciendo estándares probatorios para atrocidades masivas. Además de estos grandes procesos, numerosas guardianas enfrentaron tribunales menores o procedimientos de desnazificación en diversas jurisdicciones aliadas. Las Spruchkammern, cámaras de desnazificación alemanas, procesaron a muchas guardianas de menor rango, resultando generalmente en sanciones administrativas como prohibición de empleo público o multas. Los procedimientos judiciales contra el personal femenino de Auschwitz enfrentaron desafíos particulares: un vacío legal parcial, ya que los códigos penales tradicionales no contemplaban crímenes de esta escala, la destrucción de muchas pruebas físicas durante la evacuación del campo y complejidades lingüísticas y psicológicas en los testimonios que requerían traducción entre múltiples idiomas y consideraciones sobre el trauma de los testigos. Para superar estos obstáculos, los tribunales desarrollaron metodologías innovadoras. Combinaron principios legales nacionales con emergentes conceptos de derecho internacional. Ampliaron la definición de evidencia admisible para incluir documentos administrativos, fotografías y objetos físicos, y establecieron protocolos especiales para testimonios traumáticos. Estas adaptaciones establecieron precedentes fundamentales para el futuro derecho penal internacional. La documentación de estos juicios constituye un archivo histórico invaluable. Los registros incluyen transcripciones completas de procedimientos, declaraciones juradas, evidencia fotográfica y millares de documentos administrativos del campo rescatados antes de su destrucción. Estos archivos, preservados principalmente en el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia, el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau y colecciones en Israel, Estados Unidos y Alemania, proveen no solo pruebas legales, sino también fuentes primarias esenciales para la investigación histórica. Los aspectos forenses de las ejecuciones están igualmente documentados. Los informes oficiales describen los procedimientos empleados, confirmación médica de muerte y disposición de restos. Estos registros reflejan el esfuerzo deliberado por contrastar la brutal informalidad de los asesinatos en Auschwitz con la aplicación estructurada, documentada y legalmente sancionada de la pena capital tras debido proceso. Durante la década de 1950, con la intensificación de la Guerra Fría, el interés político en perseguir criminales nazis disminuyó en muchas jurisdicciones occidentales. Algunas guardianas condenadas a largas penas de prisión fueron liberadas prematuramente mediante amnistías parciales o por supuestas razones médicas. Esta tendencia generó considerable controversia, particularmente entre supervivientes y comunidades afectadas por el Holocausto. Los debates sobre las conmutaciones continúan informando discusiones contemporáneas sobre justicia transicional y castigo apropiado para crímenes contra la humanidad. Un legado significativo de estos procesos judiciales fue su contribución al derecho internacional. Los juicios contra el personal de Auschwitz, junto con los juicios de Nuremberg, establecieron precedentes cruciales posteriormente codificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, los Convenios de Ginebra revisados, 1949, y décadas después, en el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional. Estos procesos redefinieron conceptos fundamentales como responsabilidad de mando, órdenes superiores como defensa, jurisdicción universal para ciertos crímenes y la caracterización legal del genocidio. Establecieron que atrocidades masivas eran justiciables incluso cuando se cometían dentro de marcos legales nacionales y bajo órdenes aparentemente legítimas. Esta evolución jurídica representa uno de los avances más significativos del derecho internacional en el siglo XX. Los juicios contra personal femenino de Auschwitz desafiaron específicamente nociones estereotipadas sobre participación femenina en crímenes violentos. Históricamente, sistemas legales habían tendido a tratar a mujeres perpetradoras con mayor indulgencia, asumiendo capacidad reducida para violencia o mayor susceptibilidad a influencia externa. Los tribunales que juzgaron a guardianas SS explícitamente rechazaron tales presunciones, aplicando estándares idénticos de responsabilidad criminal independientemente del género. Décadas después de estos procesos iniciales, la justicia continuó persiguiendo a ex guardianas de Auschwitz. En 1975,
Hermine Braunsteiner-Ryan, conocida como la Yegua por su hábito de patear prisioneras hasta la muerte, fue extraditada de Estados Unidos a Alemania Occidental para enfrentar cargos por su servicio en Ravensbrück y Majdanek. Su extradición sentó precedentes importantes sobre la imposibilidad de escapar responsabilidad mediante migración. Los juicios contra el personal de Auschwitz representaron un momento crucial en la historia legal y moral de la posguerra. Establecieron que incluso los crímenes más extremos podían y debían ser procesados mediante sistemas legales formales, no a través de venganza extrajudicial. Demostraron que ningún sistema ideológico o político podía eximirse de estándares morales básicos. Documentaron meticulosamente la naturaleza sistemática del exterminio nazi, contrarrestando futuros intentos de negación o minimización. Sin embargo, estos procesos también revelaron limitaciones inherentes a la justicia retributiva frente a crímenes de tal magnitud. Ninguna sentencia, por severa que fuera, podía compensar adecuadamente el sufrimiento masivo causado. Ningún procedimiento judicial podía resucitar a las víctimas o restaurar comunidades destruidas, y ningún castigo podía garantizar que tales atrocidades no se repetirían en el futuro. La respuesta judicial a los crímenes de Auschwitz sentó bases para futuros tribunales internacionales que juzgarían atrocidades en Ruanda, Yugoslavia y otros contextos. Cada nuevo tribunal ha refinado metodologías, expandido protecciones para testigos y desarrollado marcos legales más sofisticados, pero todos descansan sobre los precedentes establecidos en estos primeros esfuerzos por aplicar justicia tras el Holocausto.